Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. At Prismian, we want to lead the energy transition and digital transformation, and we are evolving our brand to reflect this ambition. Through our knowledge, innovation, and reach, we connect people and businesses with the energy and information they need, pushing the boundaries of electrification and digitalization. Our cables are powering the circular economy, focusing on what matters most, wherever you are, driving new energy and intelligence everywhere. Together, we can lead the shift to a more sustainable way of living. Together, we can navigate the way forward. Prismian, the planet's pathways. A la obra, maestro. Contratistas y profesionales de la construcción. Hola, hola, maestras, maestros y contratistas. Bienvenidos a este espacio de A la obra, maestros capacita. Y por supuesto, gracias esta tarde a la invitación de Procables Prismian. Bueno, hoy tenemos una charla bastante interesante. Yo sé que es un tema que a muchos les gusta y por aquí ya nos iban saludando desde muy tempranito. William Mantilla se queda. Hola, un saludo. Luis Carlos Cano Zapata, Ricardo Castro, Gabriel Ángel Posada. Estaban muy juiciosos desde temprano aquí ya en la conexión. Teníamos a Alfonso León. Por aquí nos saludó Dani Giovanni Arboleda. Nos dice que se conecta desde la ciudad de Pereira. Dani, bienvenido. Ramiro Cruz Ortega nos dice saludos desde Santiago de Cali. Un saludo para Ramiro. Nos dice Alfonso Ortega, Procables Prismian, gracias por la invitación. Y bueno, aquí me quedaría leyendo sus comentarios porque la verdad están muy participativos. Gracias por acompañarnos a hacer eso que tanto nos gusta, que es capacitarnos para ser cada día mejores trabajadores de este gremio tan bonito que al final construye país, construye a Colombia. Bueno, hoy tenemos un tema que son instalaciones eléctricas residenciales, normativas, circuitos y soluciones innovadoras. Y el profe de hoy, muy bien preparado, tremendo profesor hemos traído esta noche. Se trata del ingeniero Carlos Blanco. Él es ingeniero de investigación y desarrollo de Procables Prismian. Él es ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene más de 8 años de experiencia profesional y aquí ya lo uno a la conversación. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está? Alex, muy buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. También les agradezco muchísimo a Maestros a la Obra permitirnos este espacio para poder hablar un poquito acerca de las instalaciones eléctricas residenciales y también del Grupo Prismian. Súper. Bueno, algunas reglas de juego generales para que las tengamos presentes. Estamos en este momento en una sesión de webinar privada, pero también en tiempo real en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram y lo que sí tengo que decirles es que al final vamos a tener una actividad muy interesante con unos kits de la compañía. Deben inscribirse en un link, ahí se los he dejado, me falta dejárselos por Instagram, ya ahora que empecemos la clase les dejo el link, pero si ustedes no se han inscrito allí,
no puedo validar la información. Además, en el link estamos solicitando la dirección, porque si llegan a ser los ganadores de los kits, pues ahí tenemos lista la dirección para hacerles el despacho. Entonces, muy importante que se vayan a ese link. Los demás que se inscribieron, les llegó un correo, se conectaron, aquí están en la sesión de webinar, frescos que ustedes ya están inscritos. ¿Listo? Entonces, dicho esto, ingeniero, la audiencia es toda suya. Aquí están todos ya listos para recibir esos conocimientos y podemos empezar. Yo voy a estar ahí pendiente de sus preguntas y voy aquí armando algunos grupitos de preguntas para que en unos espacios que vayamos viendo a lo largo de la conferencia, levantemos la mano y yo le voy haciendo las preguntas al ingeniero. ¿Listo? Listo, perfecto, Alex. Pues nuevamente muchas gracias nuevamente a Maestros a la Obra por permitirnos este espacio el día de hoy. También les agradezco mucho a las personas que están asistiendo, que están destinando un tiempo de su trabajo y su día a día para asistir a nuestra capacitación. Entonces vamos a dar inicio hoy a la presentación. Entonces, como bien lo hemos dicho, vamos a hablar hoy acerca de las instalaciones eléctricas residenciales, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción acerca del grupo Prysmian. Prysmian como grupo es una compañía que ya tiene presencia en más de 50 países, tiene 104 plantas de fabricación en las cuales fabricamos diferentes componentes. Fabricamos conductores para energía eléctrica, también fabricamos conductores para telecomunicaciones como cables de fibra óptica, cableado UTP, también fabricamos accesorios para conexiones como terminales de media tensión, conectores también de media tensión, cintas aislantes, entre muchos otros accesorios. Tenemos en este momento 25 centros de investigación y desarrollo a nivel global. Somos ya, de hecho, casi 29.000 empleados a nivel global también. Y tenemos algunos servicios muy especializados, como por ejemplo barcos para tendido submarino. Prysmian es líder en este segmento. Tenemos ya 4 buques que son especializados para ese tipo de instalaciones y de aplicaciones. Procables es la marca local que existe actualmente del grupo Prysmian en Colombia. Se fundó inicialmente en el año de 1972, ya hace más de 50 años. Se fundó aquí en Colombia, era una compañía inicialmente de capital colombiano. Hacia el año 2012, General Cable adquirió a Procables y en el año 2018, Prysmian adquirió a General Cable. Actualmente, Prysmian es la compañía en ventas número 1 a nivel global en cuanto al segmento de conductores para energía y telecomunicaciones. En este momento, como bien lo vimos en el video introductorio, Procables está dando una migración hacia la imagen corporativa de Prysmian. Prysmian está migrando a una nueva mentalidad, a una nueva política de trabajo que se llama The Planet Pathways, que se traduciría más o menos como el camino del planeta, en el cual estamos muy interesados en aportar a la transición energética en estos fenómenos, digamos, de descarbonización y todas las políticas de transición energética, energías limpias, renovables. Prysmian es un agente muy importante ahí porque fabricamos y proveemos los conductores especializados para este tipo de instalaciones eléctricas. Entonces, a medida que van viendo el tiempo, digamos, ya Procables como marca va a tender a migrar hacia Prysmian. Esto es un periodo que se va a hacer más o menos en unos 3 años, pero para todos aquellos consumidores o usuarios de nuestros productos, de los cables de Procables, tengan la plena certeza de que cuando compren un cable de Procables que traigan la marca Prysmian, pues va a tener todas las características y calidades a las cuales la marca ya nos tiene acostumbrados. Bueno, entonces ya aparte de esta introducción acerca de Prysmian como compañía y Procables dentro del grupo Prysmian, vamos ahora sí a hablar un poco de las instalaciones eléctricas residenciales. Vamos a ver tres componentes y vamos a cerrar con un quiz. Entonces la primera parte son las generalidades. Vamos a hablar acerca de las generalidades de las instalaciones eléctricas residenciales. Vamos a hablar acerca de los circuitos que debe tener una instalación eléctrica residencial y al final vamos a hablar acerca de los componentes, que son los aparatos, equipos que nos encontramos en las instalaciones eléctricas residenciales, y ahí vamos también a entender un poquito cuál es su función y cuáles son sus características principales dentro de la instalación eléctrica. Permítanme un segundito. Entonces vamos aquí a las generalidades. Entonces, bueno, primero que todo, ¿qué es el RETIE? El RETIE es el acrónimo o la sigla del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
Este es un documento emitido por el Ministerio de Minas y Energía que tiene carácter de obligatoriedad para todas aquellas instalaciones eléctricas que se construyan después de su entrada en vigencia. La primera entrada en vigencia del RETIE fue hacia el año 2004 y en el año 2024 se generó una actualización. Entonces ya tenemos un RETIE, un reglamento técnico de instalaciones eléctricas totalmente nuevo. Entonces, es para que, digamos, a todos aquellos que estén trabajando con la electrotecnia y digamos, no han leído el nuevo RETIE, les recomiendo que lo lean. Tiene muchas actualizaciones, han habido muchos cambios, muchas temas de mejora, se ha hecho mucha actualización normativa, se ha trabajado mucho ahora con las normativas internacionales más vigentes, no más actuales, entonces eso ha sido un gran salto que ha venido dando el reglamento. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Este reglamento regula, como bien lo comentaba, todas las instalaciones eléctricas que se construyan en el país, incluyendo tanto a las personas que intervienen en la instalación, como al diseño, la construcción y el mantenimiento de la instalación, como a los productos que se utilicen en la instalación. Entonces, muy posiblemente las personas que ya han trabajado con las obras y con los proyectos eléctricos han escuchado hablar del certificado de conformidad de RETIE de los productos, ¿no? Entonces, hace parte también de todo este tipo de cuestiones. Entonces, muy importante, todos los productos que se utilicen en instalaciones y que estén dentro del alcance del reglamento tienen que tener su certificado de conformidad de producto con este reglamento. Y el reglamento también hace uso, también extiende el uso hacia algunas normas o, digamos, permite el uso de algunas normas de diseño de instalaciones eléctricas, como puede ser el Código Eléctrico Colombiano, que es el nombre es la NTC 2050. Hace un par de años también salió una segunda actualización, ya está vigente también con la entrada en vigencia del nuevo RETIE. También existen otras como las normas NFPA 70 o el NEC, el Código Eléctrico Norteamericano. Las normas IS también de instalaciones eléctricas también ya están contempladas dentro de este marco normativo. ¿Qué criterios se deben seguir a la hora de diseñar o construir o mantener una instalación eléctrica? O sea, cualquier instalación eléctrica, incluyendo también las instalaciones eléctricas residenciales. Lo primero, hay que tener en cuenta pues, los requerimientos o los requisitos de los usuarios. Por ejemplo, características de los aparatos, ubicaciones, por ejemplo, de las luminarias, qué cargas van a tener presentes, por ejemplo, si van a tener trituradores, hornos, estufas eléctricas y demás. Es un tema que es importante conocerlo a la hora de diseñar y construir instalaciones eléctricas, incluyendo las residenciales. Segundo, trabajar bajo las normas y reglamentos vigentes, eso es súper importante. Primero, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, los códigos o normas de instalaciones eléctricas que se estén utilizando y también, número 3, las exigencias del operador de red. También hay normas o digamos algunas especificaciones técnicas que suelen dar los operadores de red y que también, pueden llegar a influir en el diseño o en la construcción de una instalación eléctrica. Sobre todo, especialmente en los circuitos de medición, en esa parte de medidores y en la parte también de los circuitos de acometida. Jerárquicamente, ¿cómo se ve esos criterios de una instalación? Lo primero es el RETIE. El reglamento técnico es el documento de máxima jerarquía en estos criterios de la instalación eléctrica, seguido por los códigos y las normas de instalaciones eléctricas. También las exigencias del operador de red también hacen parte de esa jerarquía. Y por último están los criterios de usuario. Es decir, yo como usuario puedo establecer algunos criterios en mi instalación, pero no pueden contravenir lo que dice el operador de red, como puede ser Codensa, EPM, Celsia, ahora es Afinia, entre otros. Y de misma forma, pues el operador de red no puede tampoco contravenir lo que pida el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. RETIE también establece alguna identificación para los conductores eléctricos. Esto se llama el código de colores.
¿Cuál es el objetivo de este código de colores? El objetivo es poder diferenciar fácilmente cuál es cada uno de los conductores que tenemos en nuestra instalación. ¿Esto para qué? Para que, digamos, yo construí la instalación y para mí de pronto sé que conductores son fáciles, pero de pronto las personas que vienen con el tiempo a hacer mantenimiento, inspecciones, puedan también identificar cuáles son los conductores de fase, cuáles son los conductores de neutro, el conductor de neutro, los conductores del sistema de puesta a tierra, también identificar qué tipo de sistema es, si es un sistema monofásico, si es un sistema trifásico, qué niveles de tensión maneja el sistema. Entonces le permite solamente con una inspección visual saber a qué tipo de sistema se está enfrentando a la persona que está haciendo un mantenimiento ya en el tiempo. Estos aplican para circuitos de baja tensión en instalaciones eléctricas internas, incluyendo las instalaciones residenciales. Y aquí tenemos, por ejemplo, para las instalaciones eléctricas, digamos, monofásicas, que pueden ser a 120, o las instalaciones eléctricas bifásicas, podemos utilizar para los cables de fase, podemos utilizar el color negro o el color de la fase que viene. En los sistemas bifásicos tenemos la misma consideración, color negro o el color de la fase que viene del sistema trifásico, y ya lo explico un poquito en detalle. El conductor de neutro debe ser de color blanco para las instalaciones también residenciales, y los conductores del sistema de puesta a tierra se permiten desnudos, o si se requiere aislamiento, tiene que ser aislamiento en color verde. Eso, digamos, lo que establece RT para el código de colores. Si es un sistema trifásico, digamos, aún todavía existen instalaciones eléctricas residenciales con acometidas trifásicas, los colores de las fases tienen que ser amarillo, azul y rojo, para los casos de 208-120, que es lo usual en instalaciones eléctricas residenciales, en colores blanco para el neutro y color de tierra de tipo desnudo o de color verde si se requiere aislado. Entonces, nuevamente, recordemos, si es un sistema trifásico, en instalaciones residenciales de 208-120 voltios, las fases van en amarillo, azul y rojo, como la bandera de Colombia, el neutro en color blanco y la tierra de color de tipo desnudo o de color verde si se requiere. Cuando es un sistema monofásico, cuando habla del color de fase, quiere decir que si es un sistema derivado de un sistema trifásico, pues la idea es conservar la misma fase, el mismo color de fase. Entonces, si veníamos con amarillo, prosigamos con el mismo amarillo para poder utilizarlo en las cargas, azul y rojo y así sucesivamente. Esa es, digamos, como la identificación del código de colores. Vale, voy a pasar al chat para validar de todos modos si hay alguna pregunta o alguna inquietud, o no sé, Alex, si de pronto alguien... Pues ahorita, no, digamos que lo más puntual que nos traían era Dulber, que preguntaba que uno dónde puede adquirir el RETI, pues como el libro físico como tal. Listo. El RETIE está publicado en la página del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, minenergia.com, perdón, .gov, minenergia.gov. Hay una parte donde se establecen reglamentos técnicos y ahí está la parte del RETIE, o directamente en un buscador se puede escribir RETIE, Ministerio de Energía, Colombia, y ahí uno ya directamente los envía hacia donde se encuentra alojado el RETIE. Se puede descargar en formato de PDF. El RETIE nuevo, este RETIE que acabó de salir este año, trae exactamente 4 libros. Trae un libro para generalidades, donde muestran, por ejemplo, el código de colores que acabamos de ver. Tiene una parte para instalaciones, donde establece todos los requisitos generales para los diferentes tipos de instalaciones eléctricas. Tiene un libro de productos donde establece todas las características de los productos que tienen que cumplir, cuáles son los requisitos mínimos de los productos y con los cuales se saca el certificado de conformidad de producto. Y tiene un libro 4 donde se habla de la conformidad de producto. Entonces, conformidad en general, tanto de producto como de instalaciones. Entonces, ahí nos da cómo son los criterios, los pasos para obtener una certificación de una instalación eléctrica o de un producto determinado. Y también tiene unos anexos donde nos dan todos los formatos que uno tiene que diligenciar, por ejemplo, cuando se requiere hacer la certificación plena o la certificación de tercera parte de la instalación eléctrica. Entonces se encuentra en la página del Ministerio de Minas y Energía. En físico, varias agremiaciones, como puede ser, por ejemplo, el CONTE, el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, suelen regalar o vender este tipo de libros, y hay muchos, digamos, por ahí andando que también los dan en físico. Súper, ahí ya estamos al día con lo que nos han preguntado hasta ahora, Inge. Vale, Alex, muchas gracias. Entonces vamos ahora sí a ver los circuitos de una instalación eléctrica residencial.
Entonces aquí tenemos una instalación eléctrica general, digamos desde forma muy pragmática, muy elemental. Entonces los circuitos que tiene una instalación y viéndolo desde el operador de red, desde la empresa de energía, por ejemplo, nuevamente nuestra empresa que puede ser Codensa o Enel Codensa, como puede ser EPM, como puede ser Celsia, como puede ser Afinia, como pueden ser, bueno, cualquiera de las empresas que tengamos en nuestra zona, ellos nos van a entregar a nosotros un punto de conexión cercano, de este punto de conexión del operador de red, que puede ser un poste, puede ser un punto de conexión subterráneo. Vamos a llegar a un circuito donde vamos a alimentar nuestro medidor de energía, llamado conocido también a veces como contador, nuestro medidor de energía. Entonces, ese circuito o ese conductor, ese cable, para decirlo de otra forma, que va desde el punto de conexión del operador de red hasta el punto de entrada del medidor, este circuito lo conocemos como circuito de acometida. ¿Sí? De hecho, va hasta el pin de corte, es el pin de corte del medidor. Esto es nuestro circuito de acometida y es el circuito que entra la energía eléctrica a nuestra instalación, veámoslo para nuestra instalación residencial. Ahora bien, de ahí, de ese pin de corte del medidor, nosotros vamos a salir a un circuito que va a alimentar nuestro tablero eléctrico. Ese se llama circuito alimentador. Es el circuito que va desde el pin de corte del medidor hasta nuestro tablero eléctrico. Desde nuestro tablero eléctrico luego tenemos que alimentar las cargas, que son las que efectivamente vamos a utilizar para consumir la energía eléctrica para algún propósito. Entonces aquí nosotros tenemos lo que se llaman los circuitos ramales. Estos circuitos ramales son los circuitos que alimentan, por ejemplo, en este caso un circuito de alumbrado en la parte de arriba que tenemos en nuestro interruptorcito manual de iluminación y nuestra luminaria. Aquí, bueno, en este caso tenemos una luminaria fluorescente que ya hace tiempito no se utiliza, pero aquí podríamos tener nuestras luminarias LED. Tenemos también los tomacorrientes, las salidas de tomacorrientes que tenemos acá, y estos son los que ya conocemos como circuitos de ramales para aparatería o circuitos de pequeños aparatos. Esto es de forma muy general en la instalación eléctrica. Algunos circuitos a veces suelen tener algunos nombres diferentes o se les suele conocer con otros nombres diferentes. Por ejemplo, el circuito alimentador, por ejemplo, sobre todo en instalaciones eléctricas residenciales multifamiliares o conjuntos, suelen llamarlos como acometida parcial o la parcial. También le suelen llamar como ese tipo de nombres. Pero en general, a la luz de la NTC 2050 y de las normas NFPA 70, estos son como los nombres generales. Circuito de acometida, circuito alimentador y circuitos ramales. ¿Cuáles son los circuitos ramales necesarios que tiene que tener una instalación eléctrica residencial? Entonces, lo primero son los circuitos de pequeños artefactos. Estos son circuitos que pueden ser de no menores a 20 amperios, que para luz del reglamento son calibre mínimo 12 AWG. Estos circuitos, digamos, son circuitos donde tenemos generalmente aparatería de forma muy general. También tenemos un circuito de plancha y lavadora. Este circuito es para la conexión de este tipo de aparatos. También tiene que ser no menor a 20 amperios. En este caso, circuito calibre 12 AWG. Circuitos generales de iluminación y tomas. Estos son circuitos necesarios para la instalación. Estos sí pueden ser desde los circuitos de 15 amperios con calibre 14 AWG, 20 amperios con calibre de 12 AWG o 30 amperios con calibre 10 AWG. Y se calcula teniendo en cuenta el área de la vivienda. Entonces, básicamente se toma el área de la vivienda, se determina 32 voltiamperios por metro cuadrado, se hace una relación y ahí, digamos, se determina la cantidad de circuitos que deben salir según el área de la vivienda. Y también debemos tener unos circuitos ramales dedicados para algunas cargas especiales que pueden ser consumidoras, digamos, bastante altas de energía. ¿Cuáles son estos ejemplos? Aires acondicionados, estufas eléctricas, lavavajillas, hornos, trituradores de alimentos, algunos de pronto motores para, por ejemplo, esas casas que tienen las puertas automáticas de garaje, entonces también tenemos que tenerlo presente. También tenemos que, por ejemplo, los circuitos de ducha, cuando son instalaciones de más de 1.500 metros sobre el nivel del mar y no hay otro método de calefacción, se tienen que instalar circuitos de ducha y estos tienen que ser circuitos dedicados, es decir, tienen que tener su propio circuito aparte para ese tipo de ramal, para ese circuito ramal, y con el calibre adecuado según el tipo de instalación. RETIE también establece una unidad de vivienda especial
que es una unidad que tenga un área construida menor a 50 metros cuadrados y una capacidad instalable no mayor a 7 kVA. En este caso, digamos, para este tipo de viviendas se permite tener mínimo 3 circuitos ramales. En este caso vamos a tener un circuito para pequeños artefactos, digamos, de forma muy general es lo que a veces conocemos como el circuito de cocina, que es un circuito que va a estar, por ejemplo, sobre el mesón, los que alimenta los tomacorrientes del mesón y demás. Este tiene que ser no menor a 20 amperios, por lo cual tendría cables o calibres mínimo 12 AWG. También tenemos el circuito de plancha y lavadora, entonces este circuito también tiene que ser mínimo de 20 amperios, también con 12 AWG. Y también tenemos mínimo uno circuito de iluminación y tomas, también de 20 amperios con mínimo 12 AWG. Digo que mínimo porque si se hace el análisis que el circuito no es suficiente para la carga que se tiene que alimentar, se pueden llevar más circuitos necesarios. Por ejemplo, 1 o 2 circuitos más para la parte de iluminación y tomas. Entonces, otras observaciones muy importantes que se tienen que tener presente para instalaciones de uso final y teniéndolo para instalaciones residenciales, se debe disponer de dispositivo de corte automático de la alimentación de cada circuito. Es decir, no se permite hacer derivaciones para circuitos ramales diferentes. Me explico. Yo debería tener, si yo tengo, por ejemplo, el circuito de lavandería, yo tengo mi interruptor dedicado para mi circuito de lavandería. Yo no debería de ahí también coger y derivar circuitos, por ejemplo, de iluminación y toma de propósito general. Ese circuito de lavandería se tiene que respetar para ese circuito de lavandería y tiene que tener su propio dispositivo de corte. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Todas las carcasas o masas o equipos deben contar con conexión del sistema de puesta a tierra que proteja a las personas frente a fugas de energía o contacto directo e indirecto. De forma muy general, por donde haya un cable de fase, tiene que ir un cable de tierra. Y ahí a veces se genera un pequeño debate porque me preguntan, bueno, pero ¿qué pasa cuando la caja es plástica? ¿Por qué se obliga a que tenga que ir también el cable de tierra si la caja donde vamos a conectar es plástica y la roseta que está ahí, eso es una roseta de también plástica o cerámica? Entonces ahí yo les pregunto, pensemos la instalación como un elemento que va a estar cambiando con el tiempo. En este momento yo puedo tener ahí una caja plástica y puedo tener ahí una lámpara, una roseta en losa o en cerámica. Pregunto, ¿uno puede firmar que el usuario después no vaya a instalar una lámpara metálica en esa salida de iluminación? Ahí es donde entra el tema. Muy posiblemente lo puede hacer. Entonces, por esa razón se obliga a que siempre que haya ese tipo de conexiones se tiene que dejar el cable de tierra. Y es muy recomendable por ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y en lugares de húmedos se deben utilizar interruptores diferenciales de alta sensibilidad en los equipos, como son las tomas GFCI. ¿Cuáles son los lugares húmedos realmente? O a lo que hace referencia. Por ejemplo, al lado del lavamanos. Entonces nosotros tenemos el lavamanos, al lado del lavamanos tiene que ir un toma corriente GFCI. Sobre el mesón de la cocina, si estamos en el mesón de la cocina y tenemos el lavaplatos, también tiene que ir nuestro toma corriente GFCI para la protección diferencial. Y ahorita lo vemos un poquito más en detalle. Vale, voy a volver aquí al chat. Preguntas. Bueno, dudas, Alex, sí, señor. Ahí tengo varias, pero creo que en este momento hay 3 que me gustaría abordar, Inge. Pablo Nicolás García Fernández nos dice que ¿cuál sección aplica del RETIE y de la NTC 2050 a las instalaciones industriales? A las instalaciones industriales, bueno, en el RETIE hay varias secciones realmente, ¿sí? Y el RETIE, digamos, tiene una parte donde está instalaciones eléctricas de uso general, entonces se aplica toda esa parte, digámoslo, administrativa de la instalación industrial, por así decirlo. También tiene instalaciones eléctricas especiales y entonces ahí sí ya entra a mirar diferentes tipos de instalaciones especiales. Por ejemplo, áreas clasificadas como peligrosas. Entonces, si es una instalación industrial que tiene áreas clasificadas como peligrosas, hay que remitirse a ese tipo de instalaciones.
si por ejemplo, áreas, instalaciones eléctricas industriales que tienen, por ejemplo, o que están de pronto abordadas a la minería o a ese otro tipo de instalaciones especiales, también se tiene que abordar Ya. allá. Eso en cuanto a la parte del RETI. Y de la NTC 2050 pasa lo mismo. Tiene las primeras 4 secciones de la NTC 2050 que aplica a todo tipo de instalaciones y ya después, dependiendo de la instalación industrial, pues hay que ir a remitirse a cada uno de los capítulos que abarcan en la NTC 2050. Entonces es bastante extensa la información que hay que Claro. revisar. Ese era como para cerrar la primera tramo que habíamos tenido como hablando de la normativa, pero tengo otra acá que son como unas dudas respecto a la actualización y es que dice Osval Torres que él tenía entendido que en la RETI nueva iba a salir un circuito dedicado para tomas de baños, que si eso es cierto. Ese circuito siempre ha existido, digamos, lo que es el circuito de aparatos como tal. Es un circuito Ujú. dedicado y ahí está contemplado. Perfecto. Y voy a agrupar dos en una sobre lo de las tomas. Y me dicen acá, bueno, una es Jaime Acuña que nos dice que si las cajas se certifican con las metálicas, perdón, las cajas que se certifican son las metálicas o también sirven las SCH40. Y Dulber pregunta que de dónde se montan las tomas tipo GFCI. Listo, entonces todos los productos, en este caso las cajas, vámonos a las cajas, requieren certificado de conformidad de producto con RETI, sea metálica o sea plástica. Entonces, si te estás instalando una caja metálica o plástica, tienes que solicitar tu certificado de conformidad de producto con RETI, ambas aplican, ¿no? Y nuevamente, sea metálica o plástica, igual tienes que dar el cable o el conductor de tierra que acompañe la instalación. Ahorita vemos un poquito más el sistema de tierra en Ok, detalle, pero sí tiene que ir ese cable a pesar de que la caja sea plástica. Y en cuanto a las tomas GFCI, esas siempre van alojadas o van instaladas en los circuitos donde tengamos, digamos, presencia de agua. De forma muy general, en instalaciones residenciales, si yo aquí tengo mi lavamanos y estoy cerca de mi lavamanos, la toma que siempre se da cerca del lavamanos, esa siempre obligatoriamente tiene que ser GFCI. Si ok. estamos en el circuito de cocina y en el circuito de cocina estamos sobre el mesón, entonces la parte del mesón también tiene que ser GFCI. Y ahorita también detallamos un poquito más cuál es la función y la filosofía de esa toma y por qué es importante tenerla en ese tipo de circuitos. Ok. Tengo otras dos, no sé si me da espacio para atenderlas o Sí, seguimos sí, primero. Sí, listo. sí, hagámoslo. Carlos Andrés Ortiz nos dice que si la cantidad de toma corrientes modifica los amperes para mi circuito. Sí, así es. Entre más toma, básicamente uno para determinar la cantidad de tomacorrientes que establece un circuito, se le asigna una carga de 180 voltiamperios, básicamente. Entonces hay una cantidad máxima de tomacorrientes que yo pudiera dejar asignadas en mi circuito. De forma muy general son aproximadamente unas 10, que estamos hablando solo de tomacorrientes, que pudiéramos dejar de un circuito de 20 amperios. Entonces, si a medida que agregamos tomacorrientes, tenemos que modificar la capacidad del circuito. Por ejemplo, si vamos a meter más, tendríamos que poner un circuito más grande, aunque eso no es lo usual. Entonces, normalmente cuando ya llegamos a ese límite es preferible abrir un circuito nuevo y sobre ese circuito nuevo mandar las otras tomacorrientes. Perfecto. Y la segunda que le quería transmitir es de Hernán Díaz y nos pregunta que si los interruptores llevan breaker aparte de las tomas o se hacen por salones. Esa pregunta no la entendí. ¿Me la repites, Alex, por favor? Dice, ¿los interruptores llevan breaker aparte de las tomas, de los tomas o se hacen por salones? De pronto sería que por favor nos explicara un poquito más la pregunta porque no la entendí. Listo. Entonces voy a Hernán, avanzar aquí en la ahí presentación y ahorita cuando él nos explique un nos poquito más la amplía pregunta, lo revisamos. de una. Listo. Listo, vale, gracias. Entonces ahora sí, ya vimos los circuitos, ya vimos que en la instalación hay un circuito alimentador, un circuito de acometida y un circuito ramal. El circuito de acometida es el que va desde el operador de red hasta el medidor. Desde el medidor hasta el tablero es el circuito alimentador y el circuito ramal es el que va desde perdón. Circuito de acometida va desde el operador de red hasta el medidor. Circuito alimentador desde el medidor hasta el tablero de distribución. Y desde nuestro tablero va hacia las salidas los circuitos ramales. Entonces vamos a hablar ahora sí acerca de los componentes de la instalación eléctrica y vamos a hablar también no solamente de los componentes, sino también algunas de las características y sus funciones. El primer componente, ya digamos yéndonos en el recorrido, es el medidor eléctrico. Este equipo está destinado para la medición del consumo de la energía eléctrica de la instalación.
Se le conoce también con el nombre de contador, aunque pues el nombre técnico realmente es medidor de energía o medidor eléctrico. Este básicamente puede ser de diferentes características, como pueden ser si es monofásico, bifásico, trifásico, si el amperaje máximo también que soporta el equipo, la calidad de medición, la categoría de medición. Esos, digamos, son como los parámetros básicos. Los medidores eléctricos, digamos, también van alojados dentro de unas cajas o unos gabinetes. Estos básicamente están también regulados y estandarizados por cada uno de los operadores de red. Digamos, cada empresa de energía eléctrica suele estandarizar sus armarios para medidores, dependiendo si es una cuenta, si es de una sola cuenta o si son de multicuentas, si es para un circuito monofásico, bifásico, trifásico. Entonces, ellos suelen dar las características del sistema. Y dentro de ello, pues aquí, digamos, tenemos un ejemplo de cómo se conecta el medidor y, digamos, unos diagramas esquemáticos de conexionado que dependen de cada, pues tanto del fabricante del medidor como del operador de red. Básicamente aquí tenemos un circuito de entrada y un circuito de salida. Aquí tenemos, digamos, lo que vendría el conductor de acometida y es algo que saldría hacia la parte del pin de corte o interruptor de corte de la instalación. Y dependiendo si es monofásico, bifásico o trifásico, pues se hace el conexionado del tablero. Es muy usual, digamos, y aquí también es importante tenerlo presente, que en el medidor eléctrico suele hacerse la parte del conexionado del sistema de tierra al conductor de neutro de la instalación. Esto se hace para evitar un fenómeno llamado tierras flotantes. ¿Qué es esto de tierras flotantes? Resulta que si yo no hago esto, no hago este tema de conectar la tierra con el neutro, se puede generar una diferencia de un desbalance de tensión a las salidas del circuito. Entonces, por ejemplo, si en mi circuito de distribución el voltaje entre una fase y neutro son 120 voltios y entre el neutro y la tierra son 0 voltios, si no lo aterrizo también en el medidor, me puede llegar a pasar que en la salida, digamos, de un toma corriente o en instalación, el voltaje entre la fase y el neutro son 120 voltios, pero entre el neutro y la tierra pueden ser, por ejemplo, 50 voltios. ¿Sí? Y esto pasa sobre todo cuando hay fallas, por ejemplo, descargas atmosféricas y este tipo de problemas, pueden llegar a generarse ese tipo de problemas, o cuando hay cargas con alta carga armónica o otro tipo de fenómenos eléctricos, se nos puede generar ese problema. ¿Sí? Y entonces, por ende, la carga, la tensión entre la fase y la tierra ya no 120 voltios, sino puede llegar a ser fácilmente 170, 180 voltios. Ahí sí que tenemos problemas de seguridad eléctrica porque nuestra instalación, digamos, nuestros tomacorrientes, nuestros interruptores, pues tienen unas tolerancias que se nos pueden salir ahí de las manos. Entonces, es muy importante siempre hacer ese tipo de conexiones cuando el operador de red así lo exija, porque él, en su conocimiento de su circuito, sabe que esto se tiene que hacer. Básicamente, ¿qué se hace? Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. La varilla de tierra o el electrodo de puesta a tierra se conecta directamente al barraje, digamos, entra el conductor del electrodo de puesta a tierra, entra el barraje de tierra que tenemos en el medidor, y de ahí se hace un puente entre el barraje neutro y nuestro barraje de tierra. Es muy importante tenerlo presente. A veces también se hacen instalaciones multifamiliares, se suelen hacer tanto, pueden ser en el armario de medidores o en la subestación principal, también se suelen hacer ese tipo de conexionado. Entonces depende mucho del operador de red que se tenga en cada región. A veces me preguntaban, bueno, ¿y ya con eso yo me ahorro el cable de tierra? No, no se ahorra el cable de tierra. Ese conexionado se hace para evitar ese fenómeno de tierras flotantes que les acababa de comentar. Listo, ahora el tablero eléctrico. Este tablero eléctrico es un encerramiento que puede ser metálico o no metálico y aquí se le alojan elementos de protección, corte, medición o dispositivos adicionales por medio de barrajes o de otros elementos. ¿Sí? Suelen conocerse con otros nombres como pueden ser paneles, armarios, cuadros, ¿no? Pero digamos de forma general nosotros siempre lo conocemos como el tablero eléctrico. De forma general, en nuestras instalaciones suelen alojarse los interruptores termomagnéticos, nuestras protecciones, eso digamos ahí lo más importante en instalación residencial, porque se alojan las protecciones de nuestros circuitos.
¿no? Y aquí pues, básicamente vamos a tener este tipo de elementos. Criterios importantes a tener presentes a la hora de seleccionar el lugar donde se instala el tablero eléctrico. Primero, que sea muy accesible. ¿Sí? No vayamos a colocar el tablero eléctrico, por ejemplo, atrás de donde va a quedar una nevera, que ya pierde su accesibilidad, perdón, y no vamos a poder, digamos, en el caso de una emergencia, no voy a poder hacer la interrupción o poder hacer apagado de mis circuitos, ¿no? Tiene que ser un lugar que sea fácil de verlo también, que sepamos que está en ese tipo de lugar o en esa instalación. En el caso de que haya una emergencia, necesitamos operar alguno de los circuitos. También tiene que tener un área de trabajo que pueda ser factible, es decir, si tenemos el tablero ahí, no le vayamos a poner elementos encima o elementos detrás que si necesitamos hacer algún trabajo nos vaya a generar algún daño. Tiene que estar a la altura adecuada, ¿no? Básicamente es a la altura donde yo como persona de pie pueda operarlo o visualizarlo fácilmente, ¿no? Entonces esa es una característica importante. No lo debemos dejar muy abajo, que la persona que tenga que hacer trabajo tenga que agacharse, muy arriba, que tengamos que traer una escalera, digamos, en instalaciones residenciales. No es la idea es que tengamos más o menos una persona, una estatura media, pueda acceder al armario, al tablero. Depende del tamaño del tablero, hay unas medidas que también establece la norma para poderlo ubicar. Importante también, este tablero también tiene que tener su certificado de conformidad con red. Las canalizaciones. Las canalizaciones son elementos que pueden ser también metálicos o no metálicos y están diseñados específicamente para contener conductores de energía eléctrica. Pueden ser cables, barras, cables monopolares, cables multipolares, con funciones adicionales que puede llegar, digamos, a establecer el código, ¿no? Por ejemplo, hay muchos tipos de materiales para las canalizaciones o los sistemas conduit. Los hay, por ejemplo, de PVC, y dentro del PVC también hay diferentes grados. Y también dependiendo del tipo de instalaciones se seleccionan, o los hay metálicos, también los hay metálicos tipo EMT, donde básicamente se conectorizan las diferentes secciones de la canalización a través de tornillería, o por ejemplo roscados, como pueden ser la IMC, que se utiliza mucho en instalaciones eléctricas industriales, y pues también con todos sus accesorios. Importante de las canalizaciones, que se utilicen las canalizaciones adecuadas, que se respeten los factores de llenado de las canalizaciones también es muy, muy importante. Ahorita lo vemos un poquito más en los conductores, que se utilicen, digamos, si tenemos curvas, utilicemos las curvas correctas de la canalización, o si en caso, por ejemplo, las tuberías metálicas, que se pueden utilizar herramientas como doblatubos, que sea la herramienta doblatubos adecuada para el diámetro de la tubería. Entonces, utilicemos todos los accesorios adecuados, los conectores, los terminales del circuito, de la tubería o de la canalización también son importantes para evitar el deterioro del conductor. Cuando hagamos los cortes, evitemos, por ejemplo, que queden rebabas o que pueden quedar elementos que puedan llegar a deteriorar el aislamiento de los cables cuando lo estemos instalando. También, nuevamente, utilizar canalizaciones que estén certificadas para ese tipo de usos. Entonces, es muy importante que tengamos presente todo ese tipo de elementos. También tenemos las protecciones, y estas protecciones están diseñadas o están destinadas para proteger la instalación o los usuarios o los equipos de algunas de las fallas eléctricas más comunes y que pueden generar los principales riesgos dentro de la instalación. Y hablando un poquito, ¿cuáles son esos principales riesgos que tenemos en la instalación? El primero es la sobrecarga. Y la sobrecarga es básicamente el funcionamiento de un elemento o de un circuito excediendo su capacidad nominal. Entonces, por ejemplo, yo tengo un circuito ramal, mi circuito ramal sabemos que soporta hasta 20 amperios, ¿sí? Pero yo llegué y le conecté una ducha eléctrica que es de 40 amperios y empecé a sobrecargar el circuito, ¿sí? Entonces, estamos sobrepasando la capacidad de funcionamiento del circuito para lo cual está pensado o diseñado el circuito, digamos, para lo que está diseñado. También tenemos el cortocircuito, y el cortocircuito es básicamente una unión de muy baja resistencia entre dos puntos eléctricos de diferente potencial que están dentro del mismo circuito y que genera pues una falla eléctrica con una corriente muy alta en un instante de tiempo muy cortico. Entonces, pues, esta es la típica falla donde se conectan fase y neutro o fase y tierra, y se conectan esos dos conductores y se genera esa chispa y ese arco. Entonces, ahí es donde tenemos el cortocircuito. Diferencia entre la sobrecarga y el cortocircuito: la sobrecarga puede ser larga en el tiempo, ¿sí? Y está relativamente cerca
de la corriente nominal. Pues pueden ser 2, 3 veces la corriente nominal del circuito. Por otra parte, el cortocircuito dura muy poco, generalmente dura muy poco, pero las corrientes que se generan son muy altas. Entonces pueden ser mucho más destructivos el cortocircuito también. Tenemos la falla tierra, y básicamente es la unión entre un conductor que está energizado y el sistema de tierra, ¿no? Entonces, si tocamos la fase con el cable de tierra, ahí tenemos una falla tierra, ¿no? O otro tipo de falla tierra muy común es cuando, por ejemplo, el niño o alguna persona o algún ser vivo entre en contacto con el sistema eléctrico, y a través de la persona o a través del ser vivo, la energía eléctrica se disipa hacia el sistema, hacia la tierra. Entonces, esa es otra de las fallas más comunes. Y la sobretensión, que básicamente se genera, por ejemplo, cuando hay un rayo, o cuando hay una maniobra, cuando algo pasa en la red, que genera un cambio en la tensión eléctrica, en la tensión del circuito, y genera una sobretensión en el fallo. Entonces, ¿cuáles son digamos, los principales perjudicados en cada una de estas fallas? La sobrecarga y los cortocircuitos, los primeros damnificados y los principales damnificados suelen ser los circuitos, principalmente los conductores, los conectores, las canalizaciones, son los que suelen verse más afectados en este tipo de instalaciones, es decir, la instalación en sí misma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sobrecarga y someto un conductor, un circuito a una sobrecarga sostenida, muy posiblemente se me van a dañar los conectores, se me van a quemar los cables, y entonces van a quedar por allá quemaditos y pegaditos a la tubería, y entonces ya se nos dañó el circuito. En cuanto a la falla tierra, aquí podemos también tener daño en la instalación, pero aquí también tenemos un perjudicado que puede ser una persona o un ser vivo, una mascota, o puede ser otra persona. Entonces también ahí, digamos, es una protección, en este caso, pues digamos, una falla también de persona. Y las sobretensiones, el principal afectado en este caso son los equipos, los aparatos. Entonces, por ejemplo, los televisores, las lavadoras, los electrodomésticos, los computadores, que son equipos que son relativamente muy sensibles a esos cambios de tensión, son los que suelen ser más perjudicados en este tipo de fallas. Entonces, ¿cómo protegemos o cómo nos protegemos ante estas fallas, que son las 4 fallas, digamos, más comunes en las instalaciones y que suelen generar pues, más efectos o más efectos adversos? La primera protección es la protección para sobrecarga, que en este caso utilizamos una protección de tipo térmico. Es un interruptor que básicamente tiene un sistema bimetálico. Entonces, este sistema bimetálico está diseñado para que empiece a deflectarse cuando empieza a pasar la corriente. Cuando pasamos ese valor nominal que teníamos marcado en el interruptor, ese sistema se deflecta de tal forma que genera un disparo internamente en el interruptor. Está diseñado para proteger el sistema contra las sobrecargas y pasar los efectos que tenemos ahí. Para protegernos contra los cortocircuitos tenemos la protección magnética. Básicamente es un electroimán que también va en serie dentro del circuito del interruptor. Entonces cuando genera esos cambios bruscos de corriente, entonces el electroimán actúa muy rápido y genera un disparo en la protección. Esto se utiliza nuevamente para cortocircuito. Y lo que nosotros conocemos normalmente como nuestro interruptor termomagnético es el interruptor que, pues, digamos, tiene los dos tipos de disparo, una protección térmica y magnética, y protege nuestros circuitos contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Aquí lo tenemos en la fotico, un interruptor termomagnético de tipo enchufable, que tenemos muy comúnmente en nuestras instalaciones eléctricas también residenciales, y pues básicamente estos son los esquemas que nos encontramos en las planimetrías. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Entonces, protección termomagnética, sobrecarga y cortocircuito. También tenemos la protección diferencial. Esta protege contra la falla tierra. Básicamente tiene internamente un electroimán que, en caso de que detecte un desbalance entre la corriente de fase y el retorno de corriente por neutro, entonces ya asume que ya se da cuenta que hay una falla tierra, y en ese caso genera una protección, un disparo. Aquí tenemos un interruptor diferencial para riel DIN, como el que tenemos aquí a la izquierda, o tenemos también un interruptor diferencial tipo toma GFCI. En esencia es eso, un toma corriente GFCI,
es un interruptor, una toma corriente que tiene incorporado un interruptor diferencial en su funcionamiento. Nuevamente, donde se utilizan las tomacorrientes GFCI, al lado de las tomas, al lado de los baños, al lado de los lavamanos, o en los circuitos de cocina al lado de los lavaplatos. ¿Cuál es la filosofía? Pues no sé si ustedes han visto a veces que en las películas está una persona en la tina bañándose y se le cae el electrodoméstico y el electrodoméstico lo electrocuta. No, esto es un accidente que puede llegar a pasar, sobre todo si tenemos el lavamanos y en el lavamanos se nos acumula agua, tenemos agua ya acumulada y llega a caer el elemento eléctrico y estamos ahí en contacto, puede llegar a haber una electrocución, es cierto, esto puede llegar a pasar y pues pueden ser corrientes que son menores a la corriente nominal del circuito, entonces el interruptor termomagnético nunca va a operar. En cambio, estos interruptores diferenciales sí que van a detectar ese fallo, esa descarga a tierra, y van a operar. Normalmente las sensibilidades de estos son de 30 miliamperios, que son mucho más bajos y por eso, digamos, van a proteger a las personas o los usuarios en este tipo de condiciones. Aquí tenemos un esquema básico de un interruptor diferencial. Básicamente viene una corriente de entrada que entra por la fase, una corriente que sale por el neutro. Aquí tenemos un electroimán, un torón magnético que detecta si se genera un desbalance o entre lo que entra y sale de corrientes, pues va a generar el disparo. También tenemos los DPS que protegen a los equipos contra las sobretensiones transitorias. Los hay de diferentes categorías o diferentes grados, dependiendo de dónde se usa. Entonces tenemos un tipo 1, que es básicamente el DPS que tenemos en las subestaciones, que tenemos en las redes de distribución, uno tipo 2 que suelen alojarse ya en tableros internos, por ejemplo, en tableros para riel D, y un DPS tipo 3 que suelen utilizarse, por ejemplo, ya a nivel de equipo. Esas son, digamos, nuestras protecciones. Ahora bien, tenemos también los conductores eléctricos, y estos conductores eléctricos pues son como las venas y las arterias de la instalación, son los que transportan la energía eléctrica desde el punto A hasta el punto B, desde el tablero hasta el ramal, desde el alimentador hasta el tablero, y básicamente están compuestos de estos elementos de forma muy general. Son el conductor que se encarga de transportar la energía eléctrica, que este es el material metálico, es el material metálico que se encarga de transportar la energía eléctrica. Tiene un aislamiento que se encarga de confinar la energía en el conductor, es decir, que si los conductores se tocan no se vaya a generar un corto, o si alguien llega a tocar el conductor, pues que no se nos vaya a tener una falla. Y tenemos también una cubierta o una chaqueta, que también se le suele llamar de esa forma, que se encarga de proteger mecánicamente el conductor contra daños en la instalación o, digamos, durante la vida útil del producto. Aquí entre los conductores eléctricos nos encontramos, por ejemplo, los cables de cobre desnudo o alambres de cobre desnudos que lo utilizamos para el sistema de puesta a tierra, tanto la construcción de los electrodos como la construcción de todos los circuitos de alimentadores y ramales dentro del sistema de puesta a tierra lo podemos fabricar en este tipo de conductores. Los hay de cobre, son generalmente, bueno, en electrodos siempre van en cobre o en cobre con otras características, y los hay también para este tipo de aplicaciones. Tenemos los alambres y cables THHN. Esto básicamente, un alambre es un conductor que es sólido, es un solo alambrito. El cable es un conductor que tiene varios alambres en su construcción. Tiene un aislamiento en PVC, una chaqueta exterior en nylon. En ese tipo de construcciones, básicamente son para 600 voltios, o sea, baja tensión, tiene una temperatura de operación continua hasta 90 grados Celsius en lugares secos y mojados. Y también son resistentes a las llamas, calibres 12 AWG y mayores, aptos para bandeja portacables. Procables fabrican entre calibres 8 AWG y 2 AWG cables extra deslizante. Entonces, básicamente ayuda un poquito a la instalación porque reduce la fricción entre el conductor cuando lo estemos instalando y la canalización. Los cables Thermoflex multipropósitos, es una línea que tenemos en Procables que tienen varias aplicaciones o varios usos. Por ejemplo, circuitos de extensión, entonces lo podemos utilizar para los circuitos de extensión. Necesitamos hacer un circuito de fuerza, por ejemplo, tengo una finca, tengo mi finquita y quiero alimentar una bomba que tenemos a unos metros de la finca donde hacemos acumulación de agua. Entonces podemos utilizar este cable porque también está certificado como cable de fuerza. Básicamente son cables que se fabrican con un cableado tipo flexible, aislamiento THHN y una chaqueta exterior en PVC que también es resistente a la luz solar, golpes, impactos, instalación. También es apto para bandejas portacables si se requiere instalar en ese tipo de aplicaciones. Ahí tenemos los cables Thermoflex. Las acometidas antifraude o llamadas TSEC. Aquí tenemos un ejemplo de una acometida plana.
donde tenemos dos conductores de fase, puede ser en cobre o en aluminio, un aislamiento en cada uno que pueden ser polietilenos o XLP, un neutro concéntrico y una chaqueta exterior. Entonces, esto es lo que conocemos como la famosa acometida antifraude. Aquí las vemos también redondas, también se fabrican en cobre y en aluminio, y hay pues, varias características de aislamiento y material. Acometidas tipo trébol, en este caso no tenemos ese conductor de neutro concéntrico, sino que tenemos todos los conductores de fase aquí reunidos en la chaqueta. Entonces, ¿dónde van cada uno de estos cables dentro de nuestra instalación eléctrica residencial? Entonces, aquí tenemos una pequeña maquetica de lo que es una casa. Aquí tenemos, digamos, la pequeña maquetica y nos vamos a ir dentro de la instalación. Entonces, lo primero, nuestros circuitos ramales y nuestros circuitos alimentadores dentro de nuestra casa. En ese caso, vamos a utilizar los cables THHN, THWN-2. Lo utilizamos para todo el alambrado de los cables de fase, los cables de neutro y el cable de tierra si se requiere que sea de aislado de color verde. Entonces, ahí lo podemos utilizar para todos estos circuitos que tenemos acá, tanto los circuitos ramales que tenemos, por ejemplo, que llegan al baño, que llegan a las tomas, a la iluminación de cada uno de los circuitos. También podemos tener cables o alambres desnudos para todo lo que es el sistema de puesta a tierra, que lo tenemos aquí un poquito más detallado. Entonces aquí tenemos también todo el sistema de tierras, también podemos utilizar ese tipo de cables. Y también pues en la parte interna, ¿no? En la parte del alimentador. Aquí tenemos nuestro circuito de distribución, o sea, la parte del operador de red de nuestra empresa de energía. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los cables múltiplex de aluminio, ese es un cable pues, para los operadores de red. Y aquí tenemos desde esa cajita de conexionado, de lo que llaman a veces la lonchera de conexionado, tenemos la acometida antifraude, el TSEC. Ese es el cable que va desde ese punto desde este punto de conexionado hasta el circuito que va acá. Pregunta muy común, ¿cuál es la distancia máxima que yo puedo tener en este tipo de cables de acometida? Eso lo regula cada operador de red, cada utility, pero de forma muy general suelen ser 40 metros. Suelen ser 40 metros. Si se requieren más distancias, lo ideal es tener una red de distribución con cables múltiplex y de ahí derivar con acometidas de tipo antifraude. Permítanme un segundo. Con acometidas de tipo antifraude. Eso es lo que se suele hacer ahí. Aquí internamente también en la instalación podemos tener, también tenemos los circuitos de extensión. Eso lo vamos a ver acá. Hay dos tipos de circuitos de extensión. Un circuito de extensión llamado semifijo o circuito de extensión semifijo, donde básicamente tenemos un toma corriente en la misma pared y, por ejemplo, necesitamos conectar mi equipo de sonido, mi televisor y no alcance a conectarlo. Entonces ahí podemos utilizar los cables de tipo duplex. Ahí es donde podemos utilizar los cables de tipo duplex. Ahora bien, si tenemos un circuito de extensión que es de tipo móvil, por ejemplo, este que tenemos aquí de la aspiradora que tenemos entre el número 5 y el número 8, ahí tenemos que usar cables de tipo encauchetado, como el Thermoflex multipropósito. Es decir, un cable que vaya con una chaqueta exterior. ¿Por qué razón? Porque ese cable puede estar sometido a golpes o impactos, entonces la chaqueta lo va a proteger para ese tipo de condiciones. Además necesitamos doblarlos o desdoblarlos, entonces ahí tenemos que utilizar ese tipo de cables. Se puede usar un cable de tipo duplex en una instalación fija, es decir, como circuito alimentador o como circuito ramal, no. Ese cable no está aprobado para ese tipo de aplicaciones, está pensado es para instalaciones semifijas, como la que tenemos acá. Circuitos de extensión semifijos. Podemos utilizar un cable encauchetado para este tipo de circuitos, instalaciones fijas. Sí se puede, siempre y cuando esté certificado para ese uso, para cables en instalaciones fijas. Entonces, ahí sí es importante validar dentro del certificado del producto, tiene ese alcance. Ahí es donde es importante tenerlo, como por ejemplo el Thermoflex multipropósito, sí tiene ese tipo de alcances. Entonces, antes de proseguir, voy a pasar al chat para validar si de pronto hay preguntas o inquietudes. Sí, señor. Tenemos varias preguntitas, ingeniero. Teníamos Lino Ayala. Nos estaba preguntando si es necesario utilizar conductor 10 para los aires acondicionados domésticos. Entonces, depende de la carga. Depende de la carga.
Si la carga si la carga al final del día da un circuito de 30 amperios, tiene que utilizarse el circuito de 30 amperios, o sea, su interruptor termomagnético de 30 amperios y un calibre mínimo 10 AWG. Sí, Ok, ahora bien, de pronto una carga de mayor tamaño y hay que utilizar un calibre mayor o por caída de tensión, que es otro tema también importante tener presente ahí. perfecto. Y Ramiro Cruz nos preguntaba que si el medidor debe llevar breakers o totalizadores de protección. Eso también lo regula cada operador de red, pero generalmente sí lo llevan. Generalmente los operadores de red exigen que vaya el medidor y aparte del medidor, lo que llaman el pin de corte, que es un interruptor que puede ser termomagnético o magnético, dependiendo del operador de red, para poder hacer tanto el desconexionado como la protección de ese circuito alimentador. Entonces, generalmente sí lo lleva. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Aquí Edison nos estaba haciendo como un aporte, puede ser una pregunta, aporte creo yo, y es que Edison Páramo nos escribió que, ingeniero, el conectar la Tierra con el neutro ya no se puede porque el operador de red, en ese caso, Enel, o sea, nos está hablando de Enel, dice que en los medidores digitales no le permite la conexión neutro-tierra y por ende ellos lo desconectan. Lo hacen siempre que se solicita un medidor para independizar o nuevo. Ok, sí, como les comentaba, depende un poco del operador de red donde se establece ese punto de conexionado y hay que hacerle caso al operador, la empresa de energía en ese caso. Entonces, si Claro. el utility le dice no se debe conectar en este caso, entonces ahí ya no va el punto de conexionado y eso es totalmente válido. Y bueno, Dani Giovanni Arboleda nos pregunta que si las cajas de los medidores, aparte de no ser perforadas por la parte de arriba, se pueden perforar por la parte de atrás para llevar las cargas hacia el tablero de circuitos. Nuevamente ahí entramos a revisar cada operador de red, ¿no? Normalmente la empresa de utility establece dónde se tiene que hacer el punto de apertura del medidor, ¿no? Y siempre Ujú. importante tener presente que esos medidores tienen que estar muy protegidos contra el ingreso de humedad, el ingreso de agua, material particulado, etcétera, para que los equipos que están internos no se nos vayan a dañar. Entonces sí es importantísimo seguir tanto la recomendación del fabricante de la caja como de la empresa de energía en donde se tiene que hacer la perforación respectiva. Ese era como de ese tramo que estábamos cuando usted nos estaba presentando el medidor. Ahora sí, de lo reciente, pues Gabriel Ángel nos pregunta, Gabriel Ángel Posada Botero, que en esos casos en que los bombillos se queman mucho, ¿cuál es el punto directo a revisar? Bueno, hay varios factores que pueden generar eso. Uno es, por ejemplo, el tema, lo que les comentaba, la tensión neutro-tierra. Uno puede llegar a revisar eso, es un fenómeno que a veces se presenta. Otro, hay algunos equipos que son muy sensibles a los pilotos. Entonces, eso genera algo llamado repetición de esfuerzos dentro de la luminaria, principalmente. Entonces, si el interruptor de iluminación tiene ese pilotico y ese pilotico va a permitir una pequeña, digámoslo así, paso de energía hacia el bombillo. Entonces, si el bombillo o el sistema electrónico tiene equipos acumuladores como condensadores o bobina, entonces él empieza a cargarse, cargarse, cargarse hasta que ¡pum! Se descarga y genera un pequeño flick dentro de la luminaria. Entonces, ese pequeño flick en el tiempo genera repetición de esfuerzos en el circuito y lo termina dañando. Esa es otra posibilidad. Eh, Habría que revisar de pronto caída de tensión. Hay veces los circuitos están muy lejos y el voltaje que llega o la tensión que llega no es suficiente para el equipo y entonces ahí sufre Ok. mucho el mismo equipo. Entonces hay que tratar de revisar, pero en general esas son como las más comunes. Y Germán Navarro, para cerrar este segmento, nos pregunta que qué tipo de DPS puede utilizar a nivel residencial. Hay DPS para tableros de Real-D, por ejemplo, tipo 2. Existen ese tipo de DPS. Entonces, se tiene tablero para Real-D. Se pueden conseguir en el mercado ese tipo de DPS.
También los hay de tipo 3 que a veces suelen venir en equipos como pueden ser multitomas o este tipo de aparatos, o pueden ser, digamos, en un circuito de extensión, pueden ir también DPS tipo MO para grado 3 para los equipos ya protegerlos directamente. Pero de forma general, para Real DIN en el mercado existe DPS tipo 2. Perfecto. Y tenemos la verdad está muy activa la comunidad. Les agradezco también por estar tan pendientes y tan activos. Por acá también, por Instagram, nos habían dejado una, deme un segundo, que creo que se la debo ya hace un tiempito a la persona que preguntó. Sí, Fernando Garnica escribió cómo se gestiona de manera eficiente la instalación eléctrica en viviendas pequeñas. Nos hace la aclaración de unos 50 metros para abajo, sin comprometer la seguridad ni la funcionalidad. Yo creo que es como un consejo profesional suyo que buscan ahí. Sí, básicamente, bueno, y eso aplica para todas las instalaciones eléctricas en general, ¿no? Lo primero es que tienen que ser instaladas y construidas, diseñadas por profesionales de la electrotecnia y pues basados en el alcance de su respectiva matrícula profesional. Entonces, por ejemplo, si tengamos que hacer un mantenimiento en la instalación eléctrica residencial, debemos contratar un técnico electricista con su respectiva matrícula profesional emitida con el CONTE, ¿no? Entonces, eso es súper importante que lo tengamos claro y lo tengamos presente. Si necesitamos hacer un diseño, por ejemplo, de toda una instalación eléctrica residencial o toda una instalación eléctrica en general, pues hay que contratar de pronto a un ingeniero eléctrico que haga todo el diseño, que haga toda la construcción de una forma correcta y adecuada. Es importante hacer mantenimientos también a las instalaciones eléctricas, nuevamente, esto aplica para todo, hacer una revisión periódica, por ejemplo, de los tableros, retorquear, por ejemplo, los conectores, retorquear, por ejemplo, los puntos de conexionado, revisar que los equipos estén en buen estado. Eso es importantísimo siempre hacerlo con cierta periodicidad y tenerlo, pues, obviamente, contratando a un profesional de la electrotecnia, ¿no? Un técnico, un tecnólogo, un ingeniero, dependiendo del grado de complejidad de la tarea. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Para instalaciones eléctricas ya pequeñas, digámoslo, por ejemplo, un apartamento, un aparta estudio, por ejemplo, que puede ser una vivienda de menos de 50 metros cuadrados, pues ahí el RETI establece una característica donde dice que se tiene que tener mínimo tres circuitos ramales, ¿no? Básicamente es lo que se debe hacer, basado pues en lo que establece el mismo anexo general de RETI en el libro 2. Entonces, ahí, digamos, tenerlo presente. Y pues el diseño nuevamente, siempre cumpliendo con las normas, con los reglamentos de cada tipo de instalación. Perfecto. Pues ahí tenemos otras preguntitas, pero no sé si quiere que continuemos. Vale, entonces voy continuando y vamos ahí avanzando. Y pues digo, también pregunta Alex, no sé cómo estamos de tiempo, cómo vamos de tiempo, ¿cuánto tiempo nos queda para terminar el live? Pues, o sea, yo creo que por la audiencia ellos están muy ávidos de conocimiento y ahí están bien, de Ah, tiempo. No sé cuánto estima usted que nos queda de más o presentación. menos unos 15 minutos nos queda más o menos de Yo creo que tiempo. hagámosle ese tramo y al cierre ya hacemos la actividad y todo. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto, De una. perfecto, Alex, vale. Entonces vamos a ir avanzando acá. Listo. Listo, entonces vamos aquí ya a hablar un poquito del dimensionamiento, ¿no? Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hasta aquí hemos identificado cargas, hemos identificado de forma general los componentes que tiene la instalación, hemos identificado, digamos, cada uno de los accesorios que lleva, ¿sí? Y ahora tenemos también que hacer un dimensionamiento. Y aquí nuevamente hago un paréntesis, digamos, de lo que acabamos de ver ahorita. La construcción de instalaciones eléctricas, tanto el diseño como la construcción, tiene una responsabilidad bastante grande y tiene que ser hecho por profesionales dependiendo del alcance de la matrícula profesional, ¿no? Si se tiene que hacer un diseño, si se tiene que hacer la construcción, si se tiene que hacer todo el proceso de certificación, pues tiene que ser un ingeniero, un técnico, un tecnólogo y demás profesionales con matrícula profesional los que intervienen en esta instalación eléctrica.
si están interesados y de pronto en trabajar en el tema de la electricidad, siempre es recomendable hagan el curso por lo menos de técnico electricista y hagan su gestión de la matrícula profesional ante el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, el CONTE. Esto, digamos, le da una relevancia y una importancia al tema, ¿no? Recordemos que las instalaciones eléctricas son peligrosas, ¿no? Digamos, la energía eléctrica tiene un riesgo, tiene un peligro de manejarla, y si se hace bien la instalación no vamos a tener ningún problema. La instalación va a durar muchísimos años, más de 50 años perfectamente puede durar una instalación eléctrica, o toda la vida, de hecho, una instalación eléctrica bien hecha, pero tiene que ser nuevamente bien hecha. Entonces, listo, ya aquí ya seleccionamos los equipos y ahora vamos a seleccionar la capacidad de corriente. Entonces, en instalaciones residenciales, pues la NTC 2050 nos establece básicamente 3 tipos de circuitos ramales fijos y obligatorios. El circuito de 15 amperios, donde básicamente el circuito de 15 amperios tiene que tener tanto el conductor de fase como el conductor de neutro como el conductor de tierra, mínimo calibre 14 AWG. Tenemos el circuito de 20 amperios, donde tenemos aquí tanto el conductor de fase como el conductor de neutro como el conductor de tierra, mínimo en 12 AWG. Y el circuito de 30 amperios, donde el conductor de fase como el conductor de neutro como el conductor de tierra tiene que ser mínimo 10 AWG. Esos son los 3 circuitos fijos que tiene la consideración para instalaciones residenciales, la NTC 20, la 2050 y la NFPA 70. También es importantísimo tener presente que se pueden tener otros circuitos más grandes, por ejemplo, un circuito de 40 amperios con un calibre mínimo 8 AWG, y de ahí para allá otros circuitos ya a diseño, digamos, dependiendo del tipo de instalación, ya no solamente residencial, sino saliéndonos hacia otros esquemas, otro tipo de instalaciones. Y aquí es muy importante tener presente la coordinación térmica de los equipos. La NTC 2050 tiene un artículo que dice 110 raya 14 literal C. Este artículo también lo parafrasea el RETI, el reglamento técnico también lo parafrasea y lo hace obligatorio, donde dice que uno tiene que coordinar térmicamente todos los elementos de un circuito: conductores, conectores, terminales, barrajes, canalizaciones. Todos los elementos tienen que estar certificados a la misma temperatura. ¿Qué pasa si quiero llevar un circuito hasta los 90 grados Celsius de temperatura de operación? Entonces ahí podemos utilizar, tenemos tanto que el cable sea certificado a 90 grados Celsius como los conectores, terminales, canalizaciones y todos los elementos. Si el barraje o si algún elemento no dice o no está certificado a la temperatura de los 90 grados Celsius o a otra temperatura diferente, la NTC 2050 dice lo siguiente. Dice, para circuitos de menos de 100 amperios, llévelo hasta 60 grados Celsius. Para circuitos de 100 amperios o más, llévelo hasta 75 grados Celsius. Entonces, ¿eso dónde está? En la NTC 2050, sección 110, artículo 110, 14, sección C, si lo quieren chequear y revisarlo. Entonces, es muy importante tenerlo presente. ¿Qué pasa cuando uno no hace o no cumple este tipo de condiciones? Entonces ahí es donde aparecen elementos de que se empieza a dañar sobre todo los conectores y los terminales. Ahí es donde es un fallo muy común en las instalaciones eléctricas, por ejemplo, que los barrajes de neutro se quemen o que los barrajes dentro del tablero se quemen. O no sé si ustedes recuerdan que hace unos años, o incluso todavía se ve, que conectan el circuito de ducha, el cable de la ducha, lo conectan a los bornes al terminal de un tomacorriente o de la luminaria que tenemos en el baño. Entonces, obviamente, el circuito va a funcionar un tiempo, pero como la temperatura es tan alta de operación, pues va a terminar quemando tanto los conectores como los puntos de conexión. Es uno de los fallos más comunes, y eso es por sobrepasar la temperatura nominal de operación de este tipo de conectores. Entonces, haciendo nuevamente un pequeño resumen y repaso aquí de los circuitos ramales. Entonces, tenemos los 15, 20 y 30 amperios. Nuevamente, calibres mínimos 14, 12 y 10 AWG, tanto para los fases neutro y tierra. Los colores para la fase pueden ser amarillo, azul, rojo o negro. El conductor de neutro tiene que ser de color blanco. El color de tierra puede ser de color de verde o puede ser también de cobre desnudo. Y la capacidad de los equipos pueden ser, por ejemplo, para un circuito de 15 amperios puede ser de 15 amperios, la capacidad no marginal de toma corriente. En circuitos de 20 amperios se permiten tomacorrientes de 15 o de 20 amperios. En circuitos de 30 amperios, aquí sí que tiene que ser un tomacorriente de 30 amperios, donde tomacorrientes, digamos, más especializados para este tipo de circuitos. La carga máxima pues está alineada con la corriente nominal, 15, 20 y 30 amperios respectivamente. Y el calibre mínimo del conductor que conecta el interruptor con el bombillo
aquí hacemos esta notación especial que a veces la suelen llamar como retorno o fase partida, tiene que seguir siendo el mismo que el del conductor de fase. Esto basado también en la NTC 2050 y pues también en el RETI, porque sigue siendo y se sigue considerando un conductor de fase, ¿no? Entonces es importante tenerlo presente. Yo tengo, haciendo un ejemplo práctico, yo tengo mi circuito de iluminación, es un circuito de 20 amperios. Mi cable es un cable 12 AWG. Entonces llegamos hasta la luminaria y de ahí necesito ir a hacer el conexionado del interruptor. Entonces, si ya venimos con 12 AWG, ese por norma tiene que seguir siendo 12 AWG. No se puede hacer, por ejemplo, que a veces se encuentra uno que reducen el calibre, utilizan un 14 o a veces hasta un 16 AWG o un 18 AWG. Utilizan calibres más pequeños para ese retorno. Eso no es correcto y no está permitido por la norma. ¿Por qué razón? Porque en caso dado de que se presente una sobrecarga o un cortocircuito en ese interruptor, pues vamos a tener ahí desprotección del mismo circuito. Entonces sí es muy, muy importante tenerlo presente. Permítanme un segundito, por favor, que se me fue mi segunda pantalla y veo a veces que me escriben. Entonces vamos a ver, listo. Entonces ahí tenemos esa consideración, muy importante tenerla presente. Listo, entonces esos son nuestros circuitos ramales. Ahora bien, nuestro sistema de puesta a tierra. Nuestro sistema de puesta a tierra tiene una serie de responsabilidades que están dentro de nuestro sistema y es muy importante tenerlo presente. Lo primero es un elemento de seguridad. Es un sistema que está pensado para la seguridad de las instalaciones. Tienen que acompañar nuevamente a los conductores en instalaciones residenciales, tienen que acompañar siempre en el conductor de fase, tiene que haber un conductor de tierra. ¿Sí? ¿Y cuál es la filosofía? La filosofía es primero, si tengo, por ejemplo, una carcasa metálica, digamos una lámpara, ¿sí? Y por alguna razón el cable de fase perdió aislamiento y entra en contacto con esa carcasa metálica, si la carcasa metálica no está aterrizada, se va a energizar. ¿Sí? Y cuando llegue una persona, por ejemplo, a tocar la carcasa porque la está limpiando, por alguna razón, puede recibir una descarga eléctrica. ¿Sí? A veces pasa, por ejemplo, mucho con los ventiladores o este tipo de cosas que pierden aislamiento y cuando una persona llega a tocar un elemento metálico como son cilíndricos, los sujetan y quedan prensados y ahí es donde tenemos riesgos de electrocución por ese tipo de cosas. Entonces, si tenemos un buen sistema de tierra y todo está correctamente aterrizado, cuando se genere esa pérdida de aislamiento, ahí se va a ver un cortocircuito y va a captar la protección. Entonces, la protección cuando se dispara, va a decir, bueno, aquí falla algo, hay que revisar. Y ya se pone uno a revisar la instalación y posiblemente, si se generó la falla, pues ahí va a verse muy fácilmente dónde se generó la falla. Segundo, hay algunos equipos que requieren el sistema de puesta a tierra para operar. Por ejemplo, los DPS. Los DPS son un sistema de protección que requieren el sistema de tierra para poder operar y para poder funcionar. También. También se sirve ya pues para otro tipo de cosas, como por ejemplo en los casos donde se requiere el conectado del neutro con el tierra para evitar tierras flotantes, en esos casos también vamos a necesitar un sistema de puesta a tierra. Pero de forma muy general, el sistema de tierra es un sistema de seguridad. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. ¿Vale? Entonces siempre tiene que estar en instalación conforme a lo que pide el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Básicamente los componentes de un sistema de puesta a tierra son el electrodo, que es este elemento que está aterrizado. Normalmente lo que utilizamos aquí son varillas de cobre, que lo enterramos en el terreno. Tenemos ahí unas cajitas de inspección donde tenemos el conexionado y aquí tenemos a un conductor de puesta a tierra que va, por ejemplo, en la subestación eléctrica. Aquí pueden ser varillas, pueden ser conductores, mallas, aquí pueden ser muchos tipos de flejes, muchos tipos de electrodos que permite el reglamento. También tenemos lo que llamamos el conductor del electrodo de puesta a tierra, básicamente es el que comunica el electrodo de puesta a tierra hacia el barraje de puesta a tierra de la instalación, del tablero, del armario de medidores, donde se conecte el sistema de puesta a tierra. Ese es el conductor del electrodo de puesta a tierra. Y los conductores de puesta a tierra o el circuito de puesta a tierra de equipos, ese es el que va desde la salida del barraje del tablero hacia cada uno de los equipos, por ejemplo, los tomacorrientes. Ese es básicamente lo que se conoce a nivel de reglamento como el conductor de puesta a tierra de equipos.
La selección del electrodo de puesta a tierra, perdón, de los conductores del electrodo de puesta a tierra se seleccionan dependiendo de la NTC 2050, tabla 250-94, como la que tenemos aquí. El conductor del electrodo de puesta a tierra de equipos, tabla 295 de la 250-95 de la NTC 2050. Para ver aquí un poquito los tres primeros, entonces aquí nuevamente circuito de 15 amperios, calibre 14 en cobre, circuito de 20 amperios, calibre 12 en cobre, circuito de 30 amperios, calibre 10 AW en cobre. Los sistemas de puesta a tierra deben ser, digamos, mantenidos también, dependiendo del nivel de riesgo que se establece en cada uno de los sistemas, pues hay que hacer una inspección cada cierto tiempo. Para instalaciones residenciales, lo ideal es que se haga una inspección visual y un mantenimiento por lo menos cada 5 años, donde se revise el tipo de instalación, nuevamente retorqueo de terminales, revisión del estado en el que se encuentra el sistema de puesta a tierra y las características, cómo está funcionando el sistema de puesta a tierra. Y ya cuando llegamos al punto final de conexionado, pues ya tenemos los tomacorrientes que básicamente le permite al usuario conectar efectivamente el equipo que vamos a utilizar, por ejemplo, nuestro televisor, nuestro equipo de sonido. Aquí tenemos un tomacorriente especial que es el GFCI. Básicamente se conectan donde tenemos puntos de salida de agua, cuando están cercanos a puntos de salida de agua, como en este caso que tenemos ahí la instalación. Las salidas de alumbrado. Aquí es importantísimo tenerlo presente. Todos los sistemas de iluminación tienen que tener su sistema de interruptor de alumbrado. No se permite utilizar la protección para interrumpir el alumbrado. Es decir, si tenemos, por ejemplo, el alumbrado de este estudio donde yo estoy, yo tengo que tener mi interruptor de alumbrado, que lo tengo aquí al ladito, voy a apagar y voy a prender. Tiene que tener su propio interruptor manual de alumbrado para poderlo operar. No me debo tener que desplazar hasta el tablero para poder hacer eso. ¿Por qué razón? Porque los interruptores termomagnéticos, primero, no están pensados para ese uso y segundo, pues está estableciendo un riesgo ahí a los usuarios. Entonces aquí tenemos los interruptores. Entonces, ya aquí con eso concluimos el contenido. Voy a pasar a revisar nuevamente las preguntas que tenemos pendientes y luego pasamos al concurso. Perfecto. Bueno, tenemos una de Odair Bermeo y nos pregunta que si la tubería SH40 se puede utilizar en exterior. La Schedule 40 me corchó por memoria, pero creo que para exterior el mínimo es Schedule 80, si mal no me falla la memoria. ¿Sí? Y también nuevamente revisando la especificación del fabricante. Pero hasta donde me recuerdo, la Schedule 40 es para ir empotrada en mampostería. Entonces no se permitiría, pero tengo un poquito de duda, pero creo que es así. Listo, nos habla Alfonso Cerda Rebolledo. ¿La conexión en neutro-tierra se puede hacer en el tablero? Si el operador de red lo permite, pero usualmente no se hace en el tablero, directamente en el tablero de distribución en instalaciones residenciales, no se suele hacer ahí. ¿Sí? Se hace cuando el operador de red así lo establece y lo permite en el armario de medidores, pero cuando no, ya toca entrar a revisar al operador de red, donde lo permite, pero usualmente no se hace ahí. Perfecto. Edison Páramo pregunta, ingeniero, si es tan amable, ¿el cable de retorno a un bombillo tiene que ser del mismo color de la fase o se puede de diferente color? Se recomienda que sea el mismo color de la fase para poder mantener la continuidad visual del sistema y poder, digamos, mantener y preservar el código de colores, ¿no? Recuerden también nuevamente, ¿no?, que el retorno con ese interruptor siempre se hace sobre el circuito de fase, sobre el conductor de fase del circuito, y tiene que conservar el mismo código de colores. Y respecto a lo de las duchas, decían por ahí que todavía algunas personas hacen esa mala práctica de la instalación y nos preguntan, en este caso Mario Salgado, de lo que usted ha visto en la práctica, que si puede compartir algunos otros errores comunes como para aprender del error de otros. Sí, uno, por ejemplo, va a hacer de ese tipo de instalaciones es las derivaciones, por ejemplo, de neutros. Es un fallo común que termina generando quema del barraje neutro. Y volviendo al circuito de ducha, una vez lo vi así. ¿Qué hicieron? Tenemos el tablero. Del tablero sacaron su circuito dedicado de 30 amperios para una ducha. Y la ducha era de 30 amperios, listo, estaba bien. ¿Sí? Tenía su circuito dedicado, tenía tanto la fase como el neutro
en calibre 10 y la tierra en calibre 10, estaba perfecto, pero del neutro del circuito de ducha sacaron todos los neutros de la casa, de todos los circuitos de la casa. Entonces, ¿qué pasó? Que ese neutro terminó sacando toda la energía de la casa. Entonces, ese punto generó sobrecalentamiento en el tablero y lo quemaron el barraje neutro del tablero. ¿Qué tocó hacer? Realambrar nuevamente todos los cables de neutros a los circuitos como debe ser. Tocó hacer obra civil y todo el tema para poder arreglar ese error. Para eso, entonces, no es el tema. ¿Cuál fue el criterio ahí o el concepto erróneo que tuvieron en cuenta ahí? A veces dicen, es que el cable de neutro no lleva corriente, ¿no? Y aquí les digo, esto es cierto, el conductor de neutro no lleva corriente solamente en un caso. El conductor de neutro no lleva corriente en un circuito trifásico, en estrella, totalmente equilibrado, sin presencia de armónicos, que en la realidad y en la práctica no existe. Entonces, el cable neutro siempre va a llevar corriente y cuando hay, por ejemplo, mucha presencia de armónicos, puede llevar incluso más corriente o más carga que el mismo conductor de fase. Entonces, ahí es importante que siempre esté correctamente calculado el cable de neutro. Ese es uno de los fallos. Otro fallo que a veces se presenta mucho es el tema de la no coordinación térmica de los equipos. Entonces, uno dice, no, pues entre más temperatura yo le saque a mi cable, pues menos calibre voy a tener que meter. ¿Sí? Y esto en parte es cierto, pero de pronto el conector, el terminal, los demás accesorios no están certificados a esa misma temperatura y entonces esos terminales, conectores, barrajes empiezan a quemarse con el tiempo. ¿Sí? Y es uno de los fallos que nosotros vemos. A veces por reclamación me llegan y me reclaman y me dicen, oiga, su cable me quemó el barraje. Y cuando uno va a ver, claro, dimensionaron en el circuito a 105 grados Celsius, el cable estaba, en su momento estaba certificado a 105 grados Celsius, pero el terminal estaba certificado a 60 grados Celsius. Entonces, nunca jamás iba a tener esa capacidad de corriente, ese circuito. Entonces, si bien el cable aguantaba, pues el barraje y el terminal no aguantaba. Y ese es uno de los errores ahí que se tienen también muy presentes en el tema. Claro. Esto de pronto yéndonos a cables de aluminio. Un error que a veces también se ve mucho es no utilizar accesorios adecuados para conectar el cable de aluminio. El cable de aluminio es más económico, pero es muy delicado en la instalación y en la vida útil. Entonces, digamos, a veces, y sobre todo este aluminio serie 8000, que pues, es mucho más parecido para el conectorado de equipos, pero es muy sensible a la corrosión y eso genera daños a largo plazo. Entonces, si no se tienen los terminales bimetálicos, si el barraje del tablero no es bimetálico, apto para aluminio, si los conectores no son aptos para aluminios, en un año, 2 años, 5 años vamos a tener una reclamación ahí por ese tipo de elementos. Eso es como otro de los fallos ahí que también a veces detectamos. Un tema también, pérdidas de energía. ¿No? A veces uno no contempla que si yo estoy llevando mi circuito hasta 105 grados Celsius, eso quiere decir que ese cable se me está calentando mucho y es como si yo tuviera una hornilla prendida a fuego bajo todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, eso es desperdicio de energía y eso, digamos, me sale más barato cuando esté construyendo el circuito, pero al usuario le va a salir mucho más caro su factura porque hay desperdicio de energía considerable. Son como los que tengo ahorita así en memoria. Claro. Y ese último incluso pues también llevarlo a la conversación de la sostenibilidad, ¿no? Que pues el consumo no solo es lo que paga el usuario, sino pues una afectación. Yo voy leyendo las preguntas y la verdad que todas me parecen buenas y yo creo que ya voy a tomar las últimas dos para que pasemos a la actividad, ¿sí? Que ya las tenía un tiempito ahí guardadas. Vale. La penúltima es Fabián Castellani y nos dice sobre el tema de los calentadores de agua directa, que si es mejor hacer conexión directa al tablero o estos sí se pueden hacer con la toma más cercana. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Depende mucho de la carga del calentador, pero si mal no me falla la memoria, ese tipo de calentadores exigen que sea circuito dedicado también. Sí, Perfecto. claro que esos calentadores creo que son de 30 amperios, hay unos de 40 amperios y ya en ese caso tienen que ser carga dedicada. Entonces tiene que tener su interruptor. Si es un calentador de 40 amperios, entonces su interruptor tiene que ser calibre de 40 amperios,
calibre del circuito mínimo 8 AWG para fase y neutro, mínimo 10 AWG para tierra, y pues ahí se hace el conexionado dedicado para ese tipo de equipos. Es un circuito ramal dedicado. Perfecto. Y Ricardo Andrés Betancourt nos pregunta, cuando el contador queda a 60 metros del tablero general, ¿hay que colocar doble varilla a tierra? Esa se me olvidó la distancia. Esa se me olvidó la distancia. Pero creo que no. Si mal no me falla la memoria con la varilla del sistema de puesta a tierra, o sea, si se tiene el conductor electro y el conductor que va hasta el barraje del tablero, no se debe tener una doble varilla. Pero Perfecto. les debo la distancia porque en este momento no me acuerdo. No la recuerdo. Listo. Bueno, los que llegamos hasta acá, bueno, estamos en Instagram, YouTube, Facebook y LinkedIn. Yo les sugiero que se vengan para acá a la sesión de webinar, que se hayan inscrito. Les voy a confirmar hasta este momento. Llevo 261 inscritos. Tienen que haberse inscrito en el link para participar del test que vamos a hacer aquí, el quiz que vamos a hacer con el Inge y entregar los kits. ¿Listo? Entonces, él va a hacer una pregunta. Es una pregunta de sí o no, ¿cierto, Inge? Sí, son dos preguntas, básicamente son dos preguntas. Cada pregunta, entonces yo muestro la pregunta, son respuestas sí o no, ¿sí? Y la primera persona que conteste correctamente por el chat va a ser la ganadora, va a ser la Listo. ganadora del premio. Entonces, por eso es muy importante que estén inscritos, como decía Alex, porque es la forma como vamos a identificar al ganador y le podemos hacer llegar el respectivo kit. Son dos Entonces kits. voy a lanzarles aquí a todos otra vez el link de inscripción. Nos estaban preguntando que si quedaba grabada. Sí queda grabada. Quedan todas las redes sociales en tiempo real. Y de todas formas, hoy, como esto lo van a poder ver y escuchar en otro momento, hoy es 25 de septiembre, 5 de la tarde fue la invitación. Si ustedes lo están viendo bajo demanda después, vamos a dar un tiempito de 5 días hábiles para que se generen los certificados, o sea, el 30 de septiembre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la plataforma nos permite saber quién se inscribió y estuvo en vivo o lo consumió bajo demanda, porque uno entiende que a veces se presentan cosas, salimos del trabajo a la casa para conectarnos y se puede presentar algo. Entonces tienen 5 días hábiles para poder consumir esta clase y que ya el sistema nos arroje que sí asistieron y a su WhatsApp llegue los certificados de esta capacitación. ¿Listo? Entonces vamos a que nos den una esperita de 5 días para cerrar, generarlos y enviarlos. ¿Listo? Yo creo que quedaron las reglas de juego claras. Ahí estuve charlando un ratico para darles un tiempito de que se pasaran de las redes sociales aquí a esta sesión. ¿Dónde se consulta el certificado? Lo pregunta Dani Giovanni. Lo vamos a enviar a los WhatsApp en los que dejaron el celular inscrito en ese formulario. A ese celular lo vamos a dejar. De todas formas, ustedes han visto aquí abajo está rotando como la información general de nosotros. Ahí está la línea del WhatsApp maestro, que es 318-508-3327. Si por alguna razón ese celular con el que se registraron no tiene WhatsApp o algo pasa después del 30, para que nos den la esperita de generar los certificados y de que otros compañeros que no pudieron estar en vivo puedan ver la clase, denos hasta el 30, y si del 30 en adelante no les ha llegado, escríbanos por ahí sin pena y se los hacemos llegar o miramos qué fue lo que pasó. ¿Listo? Entonces, ingeniero Carlos, yo creo que ya estamos listos para hacer las preguntas. Esperen, yo proyecto aquí la pantalla Listo. y estoy listo. Entonces, listo. Y aprovechando de pronto para darle un par de segunditos más a las personas que se van conectando, aprovecho para hacer una cuña. Prismian Claro. desarrolló una aplicación llamada Cable App. Aquí en mi fondo, perdón, aquí a este lado vemos el nombre Cable App. Está diseñada para Android, para iOS. También es una aplicación web. Entonces entramos a nuestro navegador web que tengamos en nuestro computador. Escribimos cable app como está ahí escrito.com y ahí podemos utilizar esta aplicación. Sirve para seleccionar conductores eléctricos. Ahí pueden encontrar las fichas técnicas de los productos, pueden hacer selección de calibres por capacidad de corriente, caída de tensión. También nos habla un poquito de eficiencia energética.
Entonces, por ejemplo, ahí les dice, por capacidad de corriente, el calibre de este circuito tiene que ser un 0 AWG, por caída de tensión también es un 0 AWG, pero si usted lo aumenta un 2 ceros AWG, se va a ahorrar tantos kilovatios horas de energía al año y se va a evitar emisión de tantos kilogramos de CO2 al año por ese desperdicio de energía, como bien lo hablábamos. Entonces, es una aplicación súper intuitiva, súper fácil de utilizar. Hay videos en YouTube también para ver cómo se descarga, cómo se instala. Entonces, y también en la página de Prismian pueden consultar un poquito más sobre Cable App. Entonces, ya no, de pronto no tanto para instalaciones residenciales, pero para instalaciones industriales y otro tipo de instalaciones eléctricas, sí que tiene una relevancia muy importante. Les recomiendo que la instalen, Cable App, y la utilicen y jueguen mucho con ella. Es una muy, muy buena aplicación. Perfecto. Entonces aquí ya todos listos. Vamos a ver quiénes son los más rápidos. Primero los que hayan tenido mucha atención en la capacitación y tengan la respuesta correcta. Eso los va a acercar más a llevarse los kits. Y pues lo segundo, que sean muy rápidos escribiendo. Entonces vamos a ver. Las preguntas están fáciles, entonces ahí es más velocidad y atención, que están muy, muy, muy sencillas las preguntas, no fueron muy complejas. Entonces vamos a la primera pregunta, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Los cables Thermoflex multipropósito se pueden utilizar en circuitos de fuerza? Por aquí dice Camilo Andrés Rojas, ¿cómo se llama la app? Cable App. Aquí la pongo en pantalla otra vez. ¿Los cables Thermoflex multipropósito se pueden utilizar en circuitos de fuerza? Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Yo aquí tengo el cronológico todo. Listo, entonces aquí la respuesta es sí. Los cables Thermoflex multipropósito son cables encauchetados para circuitos de extensión, pero como son también multipropósitos, están certificados los de Procables para circuitos de fuerza. Entonces también la respuesta en este caso es sí. Luis Carlos Cano Zapata. Tengo yo que es el primero. Déjenme aquí comprobar que lo tengamos correctamente inscrito. Luis Carlos Cano Zapata, correcto. Les cuento que él está en la ciudad de Medellín. Entonces, muy bien, Luis Carlos, felicitaciones. Felicitaciones. La respuesta más rápida del oeste. Listo. Un segundito, Inge, yo estos daticos de una vez los separo por acá. Listo, perfecto. Para poder enviar el reporte de esos ganadores. Listo, ya tengo los de Luis Carlos. Listo, entonces aquí vamos a la siguiente pregunta. Ya don Luis Carlos ya ganó, entonces vamos a darle la oportunidad a otra persona. Entonces en este caso no podría volver a ganar el mismo premio. Entonces, por favor, nuevamente vamos a estar atentos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva en 1, 2 y 3. Los cables de tipo duplex son aptos para utilizarse en circuitos de acometida. Cables de tipo duplex, esos duplexitos de cobre que tienen el recubrimiento termoplástico, son aptos para utilizarse en circuitos de acometida. ¿Esto es sí o no? Listo. Aquí tengo primero puro cis. ¿Está correcto o no? Entonces, ¿ya todo el mundo respondió? Ya. Los cables duplex se pueden utilizar en circuitos de acometida. Entendiendo el cable duplex, este es un cable de cobre que tiene dos líneas paralelas y van con un aislamiento termoplástico que a veces es de color blanquito. Esto, bueno, aquí la respuesta es no. Los cables tipo duplex se utilizan en circuitos de extensión semifijos. Entonces, si recordamos tenemos aquí mi televisor tengo aquí la pared cerquita, pero no me alcanza a llegar el cable. Entonces voy por la misma pared, voy ahí comunicado, entonces ahí puedo utilizar mi circuito y cable de tipo duplex. Para las acometidas teníamos los cables TSEC, que eran, por ejemplo, las acometidas antifraude, las acometidas tipo trébol, también que los tenemos, digamos, estos para específicamente para las utilities de Nelcodense. Bueno, primer no fue Johan Salazar. Y aquí lo estoy buscando. Está correctamente inscrito y les quiero comentar que es un compañero de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, felicitaciones, Johan, por ser el más rápido y acertado en esta segunda pregunta. Pero ya después de ese siguieron muchos nos, entonces yo creo que ahí había muchos acertados, pero ahí primó la velocidad después del conocimiento. Listo, perfecto.
Entonces, eso por mi parte es todo el día de hoy. Les agradezco muchísimo nuevamente a Maestros a la Hora, pues permitirnos hoy este espacio para poder hablar un poquito de las instalaciones eléctricas residenciales. Les agradezco también pues Alex por toda la coordinación del evento, por toda la dirección que tuvo en el evento. Aquí, por ejemplo, veo que están escribiendo en el chat la ubicación de más información sobre Cable Lab ahí en el chat. Y pues nada, nuevamente agradecerle también a ustedes, a todos los participantes el día de hoy que se conectaron y que quedaron un poquito de su tiempo a escucharnos. Les agradecemos muchísimo por la atención. Así es, y agradeciendo también esa conexión de todas las partes de Colombia. Es muy grato pues ver que todos estamos ahí prestos a capacitarnos y esto, si algo uno puede un día regalar, ojalá sea conocimiento, asesoría para un colega, porque entre todos nos hacemos más grandes, más fuertes. Les repito, esto queda listo en las redes sociales, lo pueden volver a consumir. Pues YouTube es como la favorita para estos videos que son más digamos, largos, pero queda en Facebook, va a quedar en Instagram y ya sabemos que de aquí a 5 días que nos den de esperita para generar los certificados. Gracias de verdad, ingeniero, y me uno también a muchos comentarios que por aquí han dejado. Muy práctica la capacitación, muy, digamos que muy cercano los términos, las explicaciones, y eso pues para nosotros es muy importante para ser cada día mejores en este trabajo tan lindo que es construir a Colombia, y le deseamos muchos éxitos en su trabajo y ojalá pues también podamos tener más espacios de capacitación con usted. Claro que sí, muchísimas gracias también a ustedes por todo y nuevamente espero que hayamos aprendido algo de hoy para nuestro trabajo y efectivamente el conocimiento tiene que compartirse de alguna forma y entre todos construir ese tejido de conocimiento hace que avancemos más rápido y mejor como sociedad y sobre todo en este tema de la electricidad que es tan importante. Y además que, como lo mencionó usted en el camino, pues estamos hablando de vidas humanas. Hay que tener mucha responsabilidad con la electricidad. Bueno, último, así por los comentarios que vi, vamos a enviarles el certificado y el link de YouTube que nos lo están pidiendo más sencillito para también volver a recordar la capacitación. Ingeniero, muchas gracias a Procables Prismian por esta capacitación y en compañía del ingeniero Carlos Blanco yo me despido. Chao, feliz noche. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. A la obra, maestro. Contratistas y profesionales de la construcción. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.